y la saludamos, ¿no? La saludamos, Estela, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Nati Salvo desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, Natalia, Roberto. Bueno, gracias por atendernos, y nada, un poco te llamamos porque yo particularmente estaba hoy a la mañana comentando el abordaje que se le da en líneas generales a esto que ha ocurrido, y pareciera que se está victimizando a las víctimas, ¿no? Las víctimas aparecen acá como parte de una trama en la que ellas fueron a buscarse lo que les pasó, y creo que se pierde de vista que son 3 pibas que fueron asesinadas y que son femicidios. Quería conocer tu perspectiva en esto. Sí, la verdad que estamos profundamente consternados y las redes son prácticamente no pueden mirarse porque hay malas víctimas, hay malas madres, ¿no? Que son las responsables de qué pasó con las chicas, no los narcofemicidas, sino las madres y las propias víctimas. Esto siempre se ha señalado cuando la violencia de género y la violencia más extrema, que es la femicida, el planteo del tratamiento y el cuidado respecto a la historia y la vida de las personas, porque aparece allí como una especie de justificativo. Y bueno, además de que es inaceptable, es una nueva vulneración, ya sobre el cuerpo que sufrió todo lo que sufrió y perdimos la vida de esas jóvenes, que es un fracaso tremendo como sociedad, del Estado por supuesto, pero también de la sociedad, esto que ha ocurrido. Y entonces peor es cuando empieza toda esta estigmatización, que creo que es con lo que también se juega en torno a este tipo de asesinatos. Nosotras decimos que narcofemicidio es una definición que puede plantearse en este caso, porque además, digo, el mundo narco es un mundo sumamente violento, pero además extremadamente machista y patriarcal también. Y cuando hay asesinatos, y es cierto que hay más asesinatos de pibes, varones en el mundo narco, no vemos las escenas de la crueldad, el sadismo, la exposición y los mensajes que se quieren dar junto con este asesinato. Por lo tanto, bueno, claramente tomar nota porque hemos tenido otras situaciones, pero el impacto es que esta toma un volumen que para la Argentina eran de películas de otros lados, ¿no? Claro, no claro. Algo que esté acá al lado de nuestra casa, ¿no? Estela, mira, justamente en lo que estabas hablando vos, habla de una especie de balcanización del discurso, ¿no? Porque cuando reivindicamos o hablamos de la desigualdad estructural que padecen las mujeres en todas las dimensiones, siempre hay un rechazo, aunque sea explícito, tácito, muy importante. Y ver este triple femicidio desde la perspectiva feminista, de aceptar que más allá del mundo narco, o acá del mundo narco, ¿no? El tratamiento cruel, perverso que se le da al cuerpo de la mujer es distinto. Entonces, yo quería preguntarte acerca de 2 cuestiones. Primero, ¿cómo ves el retiro del Estado con el ingreso de lo narco? Esto ya lo había dicho Cristina en su momento, cuando hablamos de pobreza hablamos de estas situaciones también, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo ves el discurso público? Porque también hace pocos días, desde ciertos sectores se banalizó la aparición de 2 publicidades donde embolsaban a las mujeres por hinchas, por hinchapelotas, digámoslo así, y nos decían que nos habíamos pasado 3 pueblos, que seguíamos hinchando con ese tipo de discursos. ¿Cómo ves por un lado entonces el discurso público y el tema de lo económico, ¿no? La pobreza, el retiro del Estado y la aparición de lo narco. Mira, yo lo que creo, nosotros estamos viendo exactamente, vimos en algún momento las situaciones que hubo en Rosario, Santa Fe. Post pandemia ha habido una situación de crecimiento del narco y del consumo. Nosotros nos encontramos con una problemática muy cruzada. Cuando abordábamos violencia, circunstancialmente en algunos casos estaban cruzados temas de salud mental y de consumo. Hoy eso está muy cruzado en los abordajes y bueno, estamos todo el tiempo buscando los mecanismos de trabajo, de generar centros de referencia en las localidades, de trabajar las tramas más comunitarias, porque acá hay una respuesta que tiene que tener
múltiples acciones, como caja de herramientas, te diría. Ahora, cuando hablamos de narcotráfico, es un crimen transnacional, por lo tanto, claramente debe haber políticas nacionales y las políticas de ajuste económico que empeoran la calidad de vida, que destruyen empleo, que empobrecen a la mayoría de la población. Las mujeres sabemos que la feminización económica y de tiempo de las mujeres en el retiro del Estado aún es mayor, pero además hay otro factor. ¿Por dónde hay que buscar las rutas para encontrar el delito narco? Por el dinero. Entonces, si yo dejo blanqueos de dinero de cientos de miles de millones de pesos y de dólares, claro, sin explicar de dónde viene esa plata, estoy favoreciendo la circulación de lo narco y la ampliación. Esto es clarísimo en el mundo entero. Entonces, ahí es donde hay una diferencia con el gobierno nacional absoluto, y que en la medida que se profundice ese camino se va a agravar las condiciones de las que estamos describiendo que están ocurriendo. Dicho esto, sí debo decir que y particularmente en el caso del triple femicidio, narcofemicidio de estas chicas, hubo articulación de fuerzas de seguridad en la búsqueda. Encontrar los cuerpos es porque acá hubo horas y horas las cámaras, claro, los centros de monitoreo, tanto el provincial como los de los distritos, para encontrarlas. Ahora sí, digamos, la justicia absolutamente y con celeridad encontrar no solo a los responsables materiales, sino también a los responsables jerárquicos e intelectuales de esto que se hizo. Uh-huh. Me gusta esta idea de ampliar la mirada y quizá no concentrarse exclusivamente en los aspectos policiales, porque precisamente el abordaje mediático del ecosistema de medios en general va estrictamente a lo morboso y a lo policial, digamos, ¿no? Pero y a lo espectacularizante que tiene la escena, ¿no? Que tiene esos visos, pero esencialmente estamos hablando de una realidad que bien describías vos con el tema del blanqueo, situación económica, y esa economía decidida por grupos muy concentrados que tiene sus efectos concretos en la vida cotidiana de la gente. Una economía de supervivencia en la que el narco entra y ofrece soluciones que, como vemos, no son soluciones. Quiero decirlo, obviamente es una perspectiva que a veces el que está más en la urgencia, en la necesidad, no tiene, ¿no? Sí, además acá lo que uno necesita es justamente más Estado, no menos Estado. Nosotros escuchamos una voluntad política desde el gobierno nacional de destruir el Estado, no reconocer las formas de la violencia de género y de la violencia machista, y al revés, alentar formas de la violencia simbólica, política, extrema en lo verbal, que tiene impactos en las tramas de las relaciones sociales, donde se precariza la vida y el Estado se retira, y ahí es donde funcionan las tramas de lo ilegal, tienen vía libre. Entonces, cuando decimos que tiene que haber más Estado, más salud y de calidad, más educación y de calidad, trabajo, producción, que esas tienen que ser las palabras fundamentales que los gobiernos tienen que estar desarrollando, y además el Estado tiene un papel fundamental promotor para redistribuir recursos, para dar acceso, espacios culturales, deportivos, favorecer. Fíjate las cosas que se han cerrado, centros como el de Chapadmalal o como el de Embalse, donde son centros que se usaban para el deporte, para los niños que no tienen oportunidades de vacaciones. Todas esas cosas uno dice no tienen que ver, sí tienen que ver, claro, porque te generan oportunidades en la vida, espacios colectivos, construyen comunidad, identidad, y ayudan a prevenir. Si no pensamos que tenés que intervenir en todo, en la sanción, en el castigo, en el delito, pero en la prevención y también en construir oportunidades de futuro. Porque detrás de esto hay mucha vulnerabilidad, pobreza, consumo, salud mental, un conjunto de factores de vulnerabilización que llevan, a esta situación que es realmente dramática, ¿no? Estela, te quiero agradecer estos minutitos con nosotros. Gracias a ustedes y, por supuesto, abrazar y acompañar a las familias en su dolor. Abrazo grande. Abrazo. Estela Díaz, ministra de Géneros y Diversidad del Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, bueno, un abordaje que no sea el espectacularizante, que no sea el policial, que no sea el de aquellos que se regodean con lo que es horrible, pero que tiene forma de ser revertido, no precisamente con gobiernos que le sacan el cuerpo a las cosas. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad.